Bienvenidos a Jerusalén, donde cada semana en El Vigilante les presentamos la verdad sobre Israel y cómo les afecta a ustedes. Desde los riesgos de seguridad como Irán e ISIS, hasta asombrosas historias bíblicas e historias sobre Israel cumpliendo su destino como la luz de las naciones. Nuestro equipo en Cristianos Unidos por Israel está comprometido para llevarles la verdad sobre la tierra de Dios. Acompáñenos cada domingo, exclusivamente en Enlace, y obtengan información veraz de lo que realmente sucede aquí, en el Medio Oriente. Por la causa de Sión, no nos quedaremos callados. Esta semana en El Vigilante, bienvenidos a uno de los más importantes y bien conservados sitios arqueológicos de todo Israel. Estas son las ruinas antiguas de Beit She'an. Miren este lugar, es impresionante y nuestro buen amigo Dani el excavador Germán ha vuelto a compartir con nosotros por qué esta ciudad fue tan importante durante los periodos del Antiguo y Nuevo Testamento de sus Biblias. Desde la muerte del rey Saúl y sus hijos a la época de Jesús, cuando esto era una importante ciudad romana. Y luego llegó el desastre. Es una historia de triunfo, de tragedia, de restauración. Es la historia de Beit She'an. Esta semana en El Vigilante, solo con Cristianos Unidos por Israel y solo aquí, en Enlace. Bien, Dani el excavador, bienvenido de nuevo al programa del Vigilante, amigo. Siempre es un placer estar contigo. Esto se pone mejor y mejor cada vez que Dani está en el Vigilante. Y hey, hoy estamos en uno de los sitios arqueológicos más significativos en todo Israel. Dani, este es el Beit She'an, una vista impresionante aquí desde la cima. Dinos dónde estamos ahora mismo y por qué es tan importante. Bien, estamos en la cima de la Acrópolis, en la cima de la ciudadela de la ciudad de los tiempos romanos y bizantinos. Pero esta fue la ciudad bíblica durante el periodo del Antiguo Testamento. Y de hecho este es un lugar bastante significativo. Primeramente, estamos en el corazón de la parte norte de Israel, al límite del valle oriental de Jezreel. El valle del Jordán detrás de nosotros. Esta ciudad se sienta en un importante cruce de rutas comerciales. Tienen abundancia de agua bajando a través del arroyo que hay debajo. Manantiales surgiendo en las faldas de las montañas de Gilboa. Tierra que podría ser cultivada aquí. De hecho, yo crecí en esta área trabajando en los campos de algodón. Sí, creciste en Kibbutz, cerca de aquí. A 7 kilómetros de distancia. En mi infancia también estuve operando el sistema de riego de los campos de algodón. Así que este es tu antiguo vecindario, ¿no? Sí, también. Sí. Y la colina te da protección. Este lugar era ideal para que fuera habitado en tiempos antiguos. ¿Y cuando se habitó fue hace unos, hace 6,000 años tal vez? De la edad calcolítica, uno de esos periodos prehistóricos. Pero el principal periodo de interés aquí, desde un punto de vista bíblico, es el tiempo el último periodo de los cananeos y los filisteos que peleaban contra los israelitas. Dani, esta es una de las ciudades más antiguas que continuamente ha sido habitada en el mundo, junto a Jericó, Damasco y Jerusalén. Jerusalén, sí. Es realmente una excepción porque siempre tuvo esos beneficios de protección, de agua, de tierra para cultivar y las rutas comerciales. Lo tiene todo. Y los egipcios lo vieron. Por un tiempo los egipcios controlaron esta zona. Luego los cananeos. Y luego los filisteos, el archienemigo de los israelitas. Sí, este es un periodo, los 12 siglos, la era en que los cananeos fueron en declive y el nuevo orden mundial fue diferente
de otros grupos étnicos, los galaaditas, los moabitas, los amonitas, y escuchamos de los filisteos. Los filisteos, quienes dominaron la llanura de la costa sur, incluso tuvieron alguna influencia aquí, tenían cierta presencia militar, y Saúl y los israelitas se formaron en las montañas y los enfrentaron. Esto es muy interesante, Dani, porque los filisteos estaban en lo que hoy se llama el área de Gaza y Ascalón, Asdod, como dijiste, en la costa. Se estaban fortaleciendo mucho, que se abrieron camino aquí a Beit She'an, que estaba alejado de esa Una área. distancia bastante grande. Sí. Parece que tuvieron una entrada para intentar conectarse a Mesopotamia, o al menos a las rutas comerciales de Damasco en Mesopotamia. Sí, y por cierto, no estamos tan lejos de Galilea. Está a la vuelta de la esquina. Sí, es un viaje corto al mar de Galilea. Sí, y los israelitas se formaron sobre todo en las montañas de Judea y Samaria, por lo que tienen miedo de ellos. Y Saúl está tratando de confrontarlos, pero él sabe que en el valle de Jezreel, los filisteos tenían una ventaja con las carrozas, por lo que tratan de atraparlos en las montañas. En el monte Gilboa, aquí detrás de nosotros, tuvo un papel importante, el lugar de la batalla. Lo conocemos muy bien por la Biblia. Se las arregla para atraparlos, que suban a las montañas y aún así salen victoriosos. Los filisteos salen victoriosos. Leamos el texto, ¿está bien? En el primer libro de Samuel, al final del mismo, nos dice lo siguiente: los filisteos pelearon contra Israel, y los hombres de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Los filisteos persiguieron muy de cerca a Saúl y a sus hijos, y ellos mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Así que Saúl está tratando de atrapar a los filisteos en un área donde perderán su ventaja de usar sus carrozas. En las montañas es mucho más difícil luchar con una carroza, y aunque se las arregla para conducirlos a una batalla en el Gilboa, aún así pierden. De nuevo, los filisteos eran los archienemigos de los israelitas, Dani. Me refiero a que había una enemistad entre los israelitas y los filisteos, y podemos ver por qué Beit She'an era tan estratégico para que los filisteos la quisieran poseer. Esta era un área desde la que podían hacer más incursiones a Israel y atacar a Israel desde ahí. Así es. Sin duda, en la parte baja de las montañas sufrieron la derrota tanto que Saúl quería suicidarse. Vaya. Le pidió a su escudero ¿Justo aquí? que lo matara. Se negó, así que Saúl cae sobre su espada. Y al día siguiente los filisteos fueron por los cuerpos de la batalla y encontraron el cuerpo de Saúl y sus hijos. Entonces Saúl murió. Sus 3 hijos murieron, incluyendo a Jonatán, el mejor amigo de David. De hecho, le cortaron la cabeza y colgaron su cuerpo sin cabeza en las paredes de Beit She'an. Aquí donde estamos Justo parados. aquí donde estamos parados, y aquí es donde el rey Saúl fue colgado. Por su feroz enemigo, odiado enemigo, los filisteos. Su cuerpo sin cabeza, Sí, justo aquí. pero no intentes buscarlo, porque la siguiente frase nos dice que los amigos de los israelitas, los galaditas, vinieron y bajaron el cuerpo colgado y lo quemaron y lo enterraron de manera Ya apropiada veo. en Galaad. Así que los restos de Saúl están en algún lugar del otro lado del valle del Jordán. De nuevo, cerca de donde estamos parados, Dani, y los filisteos. Vamos, Saúl estaba huyendo, la Biblia dice que finalmente se suicidó, fue herido de muerte, pero no podía soportar la vergüenza de ser asesinado por el enemigo incircunciso, los filisteos, pero yo pensaría que los filisteos colgaron aquí el cuerpo sin cabeza del rey Saúl como señal de intimidación, tal vez guerra psicológica contra los israelitas. Humillación pública. Aquí está lo que queda de su rey, de hecho. Ahora la pregunta es, ¿la arqueología puede encontrar esos muros? El cuerpo no está aquí, pero los muros. Tal vez la arqueología podría encontrar evidencia de eso, y eso fue exactamente lo que trajo a una universidad americana Sí. en 1920. Empezaron a excavar la cima de la montaña aquí, Fue la Universidad de Pensilvania. de Pensilvania. En los años 80 y 90, un equipo de la Universidad Hebrea trabajó aquí también. Hicieron descubrimientos muy interesantes. Los muros en sí todavía están ocultos en algún lugar por aquí. No hemos encontrado evidencia clara de ello, pero tal vez una tercera expedición hallará esos restos. Sí. Pero Sí. aquí es el sitio. Un final trágico para el rey Saúl. Tú sabes, Dani, su carrera comenzó tan prometedora, fue ungido como primer rey de Israel. La Biblia nos dice que él tomó el camino equivocado, el rey Saúl, y terminó en un desastre. Pero los filisteos tomaron esta área, Saúl fue deshonrado, murió, lo colgaron, pero el rey David, él vengó eso.
Dinos más sobre eso. Él vino a Beit She'an después. Él era, en cierto modo, la oposición política de Saúl. Por supuesto, Saúl intentó matarlo. Sí. Estaba enfermo de celos de David. Pero una vez que Saúl murió, David hace una hermosa lamentación. Leemos algo de esta lamentación hasta el día de hoy en los cementerios militares israelíes. La belleza de Israel es asesinada en sus lugares altos. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anuncies en Gad ni lo proclames en las calles de Ascalón, para que las hijas de los filisteos no se regocijen, para que ellas no celebren el triunfo incircunciso. Y luego maldice también las montañas por ese encuentro. Oh montañas de Gilboa, que ni rocío ni lluvia caiga sobre ustedes, ni tierras de ofrendas. Mira, las montañas de Gilboa son muy estériles. Hoy se ven bastante estériles. Sí. Así que Dios escuchó las oraciones del rey David, futuro rey David, debo decir. Él no era rey cuando escribió eso, pero cuando se convirtió en rey, Dani, regresó aquí a Beit She'an, derrotó a los filisteos y vengó la muerte del rey Saúl y de su mejor amigo Jonatán. Háblanos un poco más sobre eso. Eventualmente forma la monarquía unida, une a todas las tribus bajo su control. Él funda Jerusalén ahora como la nueva capital de la monarquía unida, el centro administrativo y religioso. Y Beit She'an fue parte de ese reino, el Reino Unido de Israel. Totalmente. Entonces De David aquí se vengó, a Galilea. los filisteos fueron derrotados y eventualmente expulsados. Sí. Y unos 200 años más tarde, los asirios los aniquilan por completo y toda la cultura filistea desapareció. Así es. Ok, Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Nadie maldijo a los israelitas más que los filisteos. Y se han ido de las páginas de la historia hoy. Así que, Dani, desde una perspectiva bíblica, este sitio es obviamente famoso por la muerte del rey Saúl, su cuerpo colgado de los muros de Beit She'an, pero hay una historia importante del Nuevo Testamento aquí también, y yo diría que tal vez prosperó durante ese periodo más que en cualquier otro periodo. Totalmente. Solo mira debajo de ti, aquí en el valle, es una gran ciudad romana bizantina la que ha sido expuesta. Sí. Y parte de ella es la ciudad donde Jesús caminó. Sí. Vamos a hablar de eso. Esto es divertido, porque estas son algunas de las más famosas ruinas romanas en el mundo. Un impresionante hallazgo arqueológico aquí, una excavación, y vamos a poder caminar a través de ellas ahora y hablar del Nuevo Testamento. Dani, por favor, guíanos. Vamos. Israel enfrenta crecientes amenazas en todos los frentes. Hezbollah, ISIS, Irán y Hamas nunca cesan sus ataques. Pero Dios ha erigido a Kufay en este momento de la historia para interponerse entre Israel y aquellos que buscan destruir el Estado judío. Israel's enemies are on the move. As dark clouds gather on the horizon, tell the world you proudly stand with Israel. Be a courageous voice for biblical unity and moral clarity when you join Christians United for Israel. Únase a más de 3,5 millones de defensores de Israel como vigilante en las murallas de Jerusalén. Visite kufay.org para mostrarle al mundo que está con Israel. Dani, ya no podía esperar para hacer un programa aquí en Beit She'an contigo porque, amigo, la impresionante vista. Mira estos pilares. Estamos caminando a través de los pasos de la historia justo ahora. Así es. Y Beit She'an en su periodo clásico es mucho más impresionante que los restos de los tiempos del Antiguo Testamento. En verdad lo es. Mira esto. Vaya, con razón tantas personas vienen aquí, Dani, a conocer. Es un lugar verdaderamente increíble. Bueno, sabemos que los israelitas lo controlaban con el rey David, se lo quitaron a los filisteos. Luego los asirios vinieron aquí. ¿Y luego qué pasó? Bueno, la ciudad después de eso al parecer va en declive. Pero luego, en el periodo clásico, en tiempos helénicos, los veteranos de Alejandro Magno son probablemente los que habitan de nuevo el lugar. Y ahora la ciudad es dedicada a una persona en específico, Dionisio. El dios griego Dionisio. Sí, el dios del vino, del éxtasis religioso.
Y se puede decir que es él por los racimos de uvas decorando su cabeza. Entonces los griegos lo controlan, pero luego se pone realmente interesante y es crucial cuando los romanos entran. Así es, y el pavimento donde caminamos es el resultado de la conquista romana. En el segundo siglo, sobre todo los romanos pondrán mucho dinero para embellecer y ampliar la ciudad. Y la ciudad continuó floreciendo en el periodo bizantino y la evidencia de eso se puede ver en donde estamos caminando. Y la clara evidencia de quién pagó por esto la encontraremos claramente en un piso de mosaico que es parte de la decoración de la calle peatonal. Esto fue llamado las stoas, la calle con columnas. Allí es donde estaban las carretas. Esto era para los peatones. Donde estábamos caminando por ahí pasaban las carrozas, pero justo aquí tal vez había tiendas a los lados, ¿no crees? Aquí, justo aquí. Puedes ver los restos justo aquí, Dani, absolutamente. Sí, pero aquí tenemos una pieza única de evidencia de quién pagó al menos el pavimento de esta calle. Fue Palladius Porfirios de Megalos Egomenos, quien pagó por la creación de las stoas, Caip Cephus y los mosaicos. Es un mosaico muy bien conservado, por cierto. Sí, tenemos bastantes. Tenemos, no sé, más de 50 inscripciones antiguas, todas ellas en griego, por cierto, que muestran cuán pagana y griega era esta ciudad. Así que bajo Roma, este lugar estaba en su apogeo, estaba prosperando, era parte de la Decápolis. Sí. Cuéntanos de la Decápolis, no sé si lo estoy pronunciando bien, dinos lo que era. Sí, Decápolis, 10 ciudades. Era una liga de 10 ciudades que eran paganas por naturaleza y apoyadas por los romanos. Y ese ya era un acuerdo que estaba inactivo en los días de Jesús. Vaya. El Nuevo Testamento menciona a Jesús viviendo en Galilea, pero operaba también en la Decápolis. Sabemos con certeza que por lo menos 2 veces caminó en esta área. La primera, cuando fue del Valle del Jordán hacia el sitio donde se bautizó, al final del río Jordán. Seguro. Y la segunda vez, cuando subió a Jerusalén, caminó por el Valle del Jordán hasta llegar a Jericó y desde allí sube a Jerusalén. Cierto. Bien, por lo que pudo haber caminado, no en este pavimento, pero en la calle que existió aquí en ese tiempo. Dani, mencionamos que la ciudad continuó floreciendo bajo los romanos, continuó floreciendo bajo el imperio bizantino, incluso bajo el gobierno islámico. Beit She'an era una ciudad bulliciosa. ¿Sí? ¿Y qué pasó? ¿Tú ves la fila de pilares que hay cayendo en la misma dirección? Seguro. 18 de enero de 749. En ese día, probablemente muy temprano, la tierra tembló de una manera catastrófica. Estamos en la unión de 2 placas tectónicas y causa terremotos ocasionalmente. Pero ese terremoto en específico fue de una escala sin precedentes. Y toda la ciudad básicamente cayó catastróficamente. Vaya, se pueden ver los pilares que están de pie en este momento. Por cierto, fueron restaurados. Sí. Todo se derrumbó. Estos pilares estaban en el suelo cuando este sitio fue descubierto. Sí, pero justo detrás de ti, por aquí, está una columna de un monumento gigante. Una de 4 columnas que decoraba la entrada de algún monumento romano. Cayó y, repito, en la misma dirección que todos los demás. Se rompió en 2. Y el Capitolio de la misma está ahora de cabeza. Vaya. ¿Bien? Dani, esta fue una devastación total. Una muy importante ciudad, muy activa, fue destruida, aplanada en un día. Sí. El Ministerio de Turismo de Israel promociona el sitio como la Pompeya del Este. Así es. Una gran ciudad bulliciosa que no fue destruida por el Vesubio, sino por un terremoto. Vaya, por lo que yació olvidada por un tiempo, supongo. Y solo en la década de los 80 comenzaron un gran proyecto de exponer todo esto, y luego los turistas comenzaron a venir. Pero tal vez la joya de la corona de Beit She'an es el antiguo teatro romano de aquí. Sí, en el extremo sur de la ciudad es un teatro muy bien conservado. Ahora es utilizado también para espectáculos públicos. Echemos un vistazo a eso. Vamos, guíanos, amigo. Pues es un año de victoria. Y yo le agradezco a Dios por este liderazgo de Cristianos Unidos para Israel. Y estar aquí es un orgullo y es un honor. Y yo le doy gracias a Dios por el liderazgo de John Hagee y el liderazgo de Cristianos Unidos para Israel. Y el favor de Dios está con Israel, como siempre. Dios te bendiga. Hola, soy el pastor Javier Rivas. Quería contarte un poquito de lo que está pasando aquí en San Antonio, acerca de Q5.
Creemos que este es el tiempo para que se levante cada hombre, cada mujer a apoyar a CUFAI, porque estamos creyendo que Dios va a hacer cosas tremendas en este tiempo. Así que te invito a que seas parte de CUFAI y creemos que este 2018 va a ser cosas que ojo no vio ni ha subido a corazón de hombre. Así que te bendecimos y damos gracias por mirar este programa. Dios te bendiga. Dani, me encanta este sitio. Este es uno de los teatros romanos mejor conservados que tenemos. Es como la joya de la corona, ¿no? De Beit She'an. Háblanos un poco más sobre ella. Bueno, los teatros eran un medio para entretener al público en la época romana. Antes de la tele, la radio y el internet, ¿qué haces por la noche? ¿Venían aquí? Vas a ver un espectáculo. Ya sea que vayas a ver un espectáculo en el teatro o vayas a darte un buen baño en las casas de baños públicos, en la parte de atrás había un hipódromo. Encontramos un hipódromo a escala completa para las carreras de caballos, que se convirtió más tarde en un anfiteatro para los espectáculos de gladiadores. Vaya. Esto es lo que haces en la época romana en Beit She'an. Es interesante porque hablamos de la devastación, Dani, y ese horrible terremoto que aplastó este lugar, pero se puede obtener una imagen aquí de cómo fue una ciudad próspera y bulliciosa, y este estadio estaba lleno, la gente aquí se divertía cada noche en Beit She'an. Sí, los mejores shows eran para los miembros distinguidos, los gobernantes de la ciudad en los primeros asientos. Sí, y este fue el lugar para entretenerse por la noche. Uno de los mejor conservados, creo, de los teatros romanos que hay en términos de los restos. En Israel, definitivamente. Este y otro que hay en Cesarea, los mejores ejemplos de una ciudad romana en Tierra Santa. Sí, como dijiste, esta fue la ciudad principal de la Decápolis romana que agrupó 10 ciudades aquí, en Israel, durante la época romana. Ahora, mencionaste un anfiteatro, Dani, que no está lejos y es un lugar importante, ¿cierto? Sí, especialmente desde un punto de vista de la historia cristiana. Porque en los últimos tiempos romanos, estas instituciones eran lugares donde los cristianos eran ejecutados de manera pública. Los romanos fueron intimidados por la creciente popularidad de esta religión. Y los cristianos que no siguieron la adoración al emperador serían enviados a morir por animales en esos lugares. Y está muy cerca. Hay un ejemplo muy bien conservado encontrado aquí en Beit She'an también, te lo mostraré. Entonces vamos, guía. Dani, como nos decías, este era un lugar muy importante en el momento en que Beit She'an era una ciudad romana próspera, pero tiene un pasado siniestro donde estamos ahora mismo. Cuéntanos de eso. Este es un anfiteatro, un teatro que se une a otro, que tiene el único propósito de matar a las personas de una manera muy creativa. Los romanos eran expertos en la crueldad y esta fue una de las formas de ejecutar a la gente de una manera pública. Los lanzaban en esta arena. Arena literalmente significa alfombra de arena. Se llenaba de arena, así que cuando la gente moría en la batalla, la arena absorbía la sangre. Vaya, fuera de estas puertas, Dani, como en la película del gladiador, hablábamos de ella fuera de cámara, de estas puertas salían gladiadores, leones, y por desgracia, en medio de donde estamos ahora mismo, había probablemente cristianos que tenían un final terrible. Sí, personas luchando por sus vidas. Y luego el final era conocido. Estaban condenados a morir de una forma u otra. Y todo esto era una manera muy enferma para entretener al público. Los romanos pensaron que era una especie de entretenimiento raro. Y es difícil imaginar lo que pasó aquí cerca de 1400 años. Sí.
Así que Beit She'an, Dani, ¿cuáles son tus pensamientos en general? Y es que qué día hemos tenido un sitio muy importante, y este sitio, por cierto, el anfiteatro, no muchas personas vienen aquí. Nos trajiste una especie de pequeña joya escondida. Sí, la gente va a los lugares principales del centro de la ciudad. Claro, sí, donde estuvimos, el teatro, así es. Sí, pero también hay un anfiteatro muy importante que fue originalmente, por cierto, un hipódromo para las carreras de caballos, pero el público quería sangre. Ya sabes, como en la actualidad tenemos dramas y comedias. Era el mejor reality show. Exacto, Sí. como prediciendo lo que los Juegos del Hambre están tratando de sugerir. Un Sí. día vamos a ver programas vivos de personas luchando entre sí. Hasta la muerte. Y esto fue lo que pasó aquí en la época romana. La gente Vaya. quería entretenimiento de la manera más cruel. Los romanos realmente alentaron esto. Y si hay una cosa que el cristianismo logró cambiar aquí en Beit She'an, fue el cierre de los anfiteatros. Muy interesante. Dani, muchas gracias, mi amigo, como siempre, por acompañarnos en nuestros viajes por toda la tierra de Israel, Beit She'an. Ya habíamos esperado mucho para hacerlo. Sí. Fue excelente. Un placer, Sí, como Dani, siempre. como siempre, mi amigo. Fue genial. Dani, el excavador Germán, amigos, colaborador del Vigilante. Y cuando hablo con Dani, sabemos que es una historia difícil lo que pasó en este lugar, en este antiguo anfiteatro romano. Pero piensen en esto, amigos. Sí, los cristianos estaban huyendo. Aquí, en ese momento, el pueblo judío estaba huyendo bajo el yugo de la opresión romana durante ese tiempo. Pero adivinen qué. Miren cómo Dios ha obrado y movido todas las cosas. Como dije, hay turistas aquí en Beit She'an, es de nuevo una ciudad judía floreciente. Los cristianos como yo podemos venir aquí y visitar. Tenemos una población cristiana aquí en Israel con la libertad de culto que puede adorar libremente. Las iglesias están abiertas, así que las cosas han dado un giro de una manera hermosa. Únanse a nuestro equipo de Cristianos Unidos por Israel para que podamos seguir llevándoles este tipo de historias que usted no escuchará en ningún otro lugar. Somos 4.5 millones de miembros y creciendo cada día, la organización pro Israel más grande de América para un tiempo como este. Bueno, gracias por acompañarnos esta semana desde Beit She'an, un increíble sitio arqueológico aquí en Israel. Hasta la próxima. Bendiciones. Y recuerden, nunca se queden callados.